este tema es muy interesante ya que en esta época las personas de la tercera edad se animan cada día más a buscarse una pareja, ya sea por haber quedado viudo o por haber tomado la decisión de separarse de la anterior pareja. Uno de los principales motivos para tomar una decisión de esa envergadura puede ser la soledad y más cuando llegan a cierta edad en donde aún tienen una buena calidad de vida y también en la parte sexual. El envejecimiento es una etapa que también tiene cabida para vivir emociones, sensaciones y necesidades. Sin embargo, la familia no permite que el adulto tenga opciones para reencontrar una pareja. Y entonces así fue como empezó la otra parte de su carrera, la parte de la crítica. Sí, política, la crítica pública. El análisis. Porque político. hasta ese momento eran o artículos académicos o libros para un público muy restringido, claro, muy pequeño, el público académico. Claro, pero uno pensaría que gente con tal preparación debía estar más a disposición de la gente en términos de compartir el conocimiento. Sobre todo en un país que requiere tanto conocimiento como este. Es que la mayoría de los académicos, piénsele, en cualquier universidad norteamericana, cualquier universidad francesa, no salen a los medios. La mayoría está en su mundo, porque es un mundo muy competitivo. Sí, Uno tiene que estar haciendo competencia con los pares. Claro, hasta a través de libros, de publicaciones, sacar, de otro tipo de investigación. Artículos, conferencias para el público, es invertir en un tiempo que no va a ser considerado como el adecuado para mantenerse el estatus dentro el de estatus. Y sobre todo ahora, que yo ya me libré de eso afortunadamente, el CONACYT a los nuevos académicos pues les exige, como en el circo romano, peléense a muerte entre ustedes y a ver quién es, o Darwin, a ver quién puede sobrevivir. No hay tiempo para andar haciendo otras cosas, compartiendo el conocimiento o poniendo eso a disposición de la gente un poco. Pero, por alguna razón, que ya no paso más tiempo tratando de explicármelo, yo sí pude hacerlo. Y ya a estas alturas ya no tengo que competir con nadie. No, por porque supuesto. Ya estoy. No, ya por estoy supuesto, fuera de pero la además qué competencia bueno que lo con hizo. Mi gremio. Claro, por supuesto, sobre todo porque la historia, ¿no?, nos cuenta muchas cosas que se repiten y se repiten y se repiten por no ciclos, exactamente iguales, pero sí muy similares. Y que efectivamente si uno no hace un análisis tanto de la historia como de la situación, como de la misma filosofía en el entorno de cada sociedad, no pareciera que podamos hacer ningún cambio ni mejorar. La crítica, el pensamiento crítico es fundamental. Ahora, la crítica no les gusta a los que son criticados. No, bueno, y no le gusta a los que son criticados, ni a los medios, ni a los poderosos, ni a nadie. Pues la crítica incomoda. Por supuesto que la crítica incomoda, pero no es que uno va a criticar porque sí, pero sí. O sea, todos somos capaces de hacer una crítica cualquiera, uno es más elaborada que otra, desde luego, más educada, con mayor conocimiento. La crítica que durante un tiempo estaba yo un poco amargado diciendo, bueno, y critico, ¿y para qué? Para no ir al psiquiatra otra vez. Ya que me den de alta, ¿no? Que me den de alta. Pero ahora resulta que sí, ciertamente la sociedad pero está cambiando. Como académico, como catedrático, está en contacto también con generaciones más jóvenes. Este pensamiento tuvo que haberse fraguado con los años, no fue de golpe, no fue un día, ¿no? Eso de las generaciones jóvenes, viera que me intriga y me preocupa porque a veces creo que no los entiendo. Los tengo enfrente, ahí están. Mañana los voy a ver. Llego y les pregunto, bueno, ¿qué cuestiones tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué? ¿Se me quedan viendo? Nada, profe. Nada. Algo, no sé, puede ser culpa mía o que hay... Pero tal vez si les manda un WhatsApp una y lo pregunta por WhatsApp, puede que haya más respuesta. Pero soy malísimo para eso, no sabe. No se puede. Así como por haber vivido en una granja aprendí a manejar un auto muy tarde, podía yo entenderme con un caballo y más o menos bien, pero con un automóvil no. Y nunca he podido
realmente dominar un automóvil. Dominar estos medios con muchos trabajos, pasé de la máquina de escribir a la computadora. Y ahora, en estos días, hoy Sí, el alguien... Twitter y el teléfono. Un mensaje importante, está en tu WhatsApp. Y tuve que preguntarle, pues, bueno, ¿y cómo se abre esta cosa? ¿Y cómo le hago? ¿Cuál es el WhatsApp? La distancia generacional sí afecta. ¿Y su esposa está más metida con la tecnología un poquito? Sí. ¿Hace cuántos años está casado? Deje ver, en 1976. Muchos años también. Sí. Es un hombre estable en general, eso me queda clarísimo. ¿Cómo es su vida familiar? Sí, es, bueno, como todas, con sus altas y bajas. Tengo dos hijos, uno de ellos estudió en el Colegio de México, el otro es arquitecto y no hay arquitectura ahí. Y bueno, la sorpresa es que en el gobierno que viene lo encontraron como apto para hacerse cargo de una secretaría. Ah, muy bien. A los 35 años. Ok. Con lo cual me dijo alguien, baja el promedio de edad Sí, bueno, del sí. gabinete pues, Sí. muchísimo. Sí, bueno, pero está bien. Tiene que ver con las capacidades, no solo con la experiencia. Yo creo que con las capacidades sí, hay algo más de capacidad, hay algo que está más allá de las capacidades y que es la parte ética. Sí. Porque puede haber gentes inteligentísimas, ¿para qué citar nombres? Presidentes muy inteligentes en México, cuya ética es... Muy cuestionable, muy digamos. cuestionable. Digamos, Ya nos sí. podemos imaginar Digamos. algunos de ellos. Sí, por supuesto. Esa La parte, ética es un código muy importante, estoy de acuerdo. Y en México, por ejemplo, ya me tiene sorprendida que hayan sacado de los colegios la clase de civismo y la clase de ética. Ya no se da en clases de No, ética, en preparatoria, ni de civismo en primaria. Quizá debieron de cambiarle el término civismo. Yo me acuerdo cuando iba Era yo a la rarísima escuela, clase, estoy de acuerdo. Era malísima y aburridísima. Era aburridísima, pero es cierto. es la cultura ciudadana. Sí. Eso es importantísimo. Pues sí, es aburrido, pero es real y es el primer contacto Pero que uno tiene fuera de casa. Se puede hacer... Entretenida. Muy entretenida. Se puede ir al origen de la civilización cristiana occidental. Ahí encuentra uno la ética griega. Los temas están ahí. Sí. Y se pueden hacer ejemplos y se puede hacer muy viva. Cuando yo estaba en esa escuela primaria o secundaria, no era nada viva, era muy acartonada. Ajá. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Es una materia vital. Vital es la que nos permite o no nos permite llevarnos con nuestros prójimos de una manera decente, civilizada, cooperativa o no tenerla. De acuerdo. Y si la quitan y es entender la diferencia. Escolar. La quitaron ya. Es terrible. Es terrible porque, bueno, además, claro, de por sí era una materia un poco difícil de comprender, sobre todo para un alumno promedio que llegaba en blanco, solamente que tuviera un buen maestro en el proceso, porque era una materia difícil de abordar, sobre todo en un país donde la ética está mezclada con la moral, ¿no? Con la religión, con otras cosas. Con la moral y aquí... Y la moral ya no está muy por los cielos. A Gonzalo N. Santos, la moral es un árbol que da moras y no vale para... Y no sirve para nada, ¿no? En realidad, eso es un colega del Colegio de México que hizo un trabajo sobre la socialización de los niños en México, que acaba de morir, el profesor Rafael Segovia, y ahí en su libro sobre cómo adquirían valores los niños, pone muchísimo énfasis en que la familia es la fuente más importante. La familia, los amigos, la iglesia, más que la escuela. Doctor, qué delicia platicar con usted. Yo creo que yo quisiera ir de oyente, pero a una clase suya, así, para poderlo escuchar, pero aquí el equipo dice que también, todos dicen que sí, que nos invite, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos poco tiempo en este programa tan cortito, pero es un placer. Gracias. Para despedirnos me gustaría que me cuente un poco, ¿cuáles son sus proyectos inmediatos? A los 76 años ya tienen que ser muy inmediatos.
porque ya Por eso. el largo plazo ya no. Pero se ve ya usted no cuenta. estupendo. Tengo un par de libros. Quiero terminar para este fin de año un libro. Bien. Un libro como ensayo, no de investigación. Y tengo Ese es interesante. otros dos en una breve historia del petróleo en México y algo que sí investigué en los archivos, pero que los tengo allí, sobre la relación entre México y España. Escribí un libro sobre esto, pero tengo mucho material ya del siglo XX, entrado ya bien el siglo XX. El único problema es que otros colegas, mientras yo ando en mil cosas, han estado investigando sobre lo mismo. Uy, y ya qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues tómelo por los medios. Hágalo público primero. Digamos, haga unos programas por internet o alguna cosa para... Tengo un programa, un curso, no sé qué éxito tenga, grabado aquí en esta casa, sobre el proceso político mexicano desde la colonia hasta ahora. ¿En dónde se puede encontrar? Esa es una buena pregunta, ya se me olvidó. sé que vinieron todo un equipo y que estuvimos bueno, aquí lo buscaremos, por supuesto, para verlo. Varias semanas. ¿Y este libro lo quisiera publicar ahora, en 2019, 2018 o 2019? 2019, en la Penguin Random House. A ver, es sobre el final del gobierno de Peña Nieto y el significado en el largo contexto del desarrollo político mexicano. Es interesante, es un momento muy importante el que estamos Yo viviendo creo que políticamente. Sí. Y habrá que darle un poco de tiempo también para entender dónde vamos caminando, pero en sí mismo ya esto que está pasando ahora... ¿Usted cree que vamos a entender? Nunca entendemos bien a bien ¿verdad? todo lo que... Por lo menos no en el momento que está ocurriendo. Eso es una realidad. Después todavía no entendemos bien qué le pasó al Imperio Romano. Bueno, por lo menos podremos entender un poquito mejor que estamos viviendo un cambio, de alguna manera. Esta vez sí me parece que estamos viviendo un cambio importante, independientemente de dónde termine el camino. Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. ¿Verdad? Doctor, un placer conocerlo y un placer estar aquí con usted en su casa. A ustedes que nos sintonizaron también en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves aquí en Palabras Mayores.